Bendiciones, Dios les bendiga, qué lindo otra vez más. Nos estamos encontrando por medio del canal de Santa Iglesia del Señor vía Facebook. Gracias a Dios, de a poco vamos llevando adelante las normalidades que teníamos antes de todo esto y estamos ofreciendo cultos presenciales los jueves, los viernes y los sábados para que en distintos horarios, en distintos días, podamos congregarnos con todas las precauciones que se amerita a la causa, ¿verdad? No obstante ello, también seguimos vía virtual para todos aquellos que todavía no han podido empezar por las causas justificables que cada uno tiene. No obstante ello, es una alegría enorme poder estar de una u otra manera compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y deseo con todo mi corazón que el mensaje del día de hoy sea un mensaje que les invite a la reflexión, les invite a un análisis personal, porque justamente estamos tratando de llevar hoy un mensaje con un conocimiento netamente bíblico, una connotación totalmente bíblica, pero con una practicidad a la vida diaria de cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes habrán escuchado la sirena de los bomberos, pero bueno, quizás en una de esas el micrófono capta el sonido porque es muy fuerte y está aturdiendo mucho y quizás ustedes lo estén notando. Bueno, y si no lo están notando, mejor todavía. Quiero hacer una pequeña referencia, un análisis, como una observación, y poder trazar un concepto acerca de cómo poder llevar adelante una estructura de vida cristiana que en realidad toda vida cristiana te va a llevar a una seguridad espiritual. Pero como hay engañadores, como hay mentirosos, desde siempre, desde Abel en adelante, se han levantado, y digo Abel porque él sufrió a manos de su hermano Caín su asesinato, siempre se han levantado hombres malos y corruptos que aún van a tergiversar las Escrituras. ¿Cómo poder elaborar en nuestras vidas esas dos columnas principales que en la fe cristiana Dios nos dio a nosotros como cristianos, es decir, seguidores de Cristo, de modo de evitar que nos estafen, nos engañen, nos enrosquen la viborita? Bueno, hay dos cosas fundamentales que el Señor nos dejó como columnas principales para toda vida cristiana y que nosotros debemos justamente ampararnos bajo el techo de esas dos columnas que sostienen la fe cristiana. Esas dos columnas son fundamentales para tu desarrollo cristiano, para tu vida de creyente, como hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. Y estoy refiriéndome a las Escrituras como una columna fundamental a la hora de poder llevar adelante una fe verdadera bajo la guía del Espíritu Santo, del Señor. Y justamente la segunda columna que el Señor nos dejó a nosotros es el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro primer colaborador en la fe, el que nos va a abrir los ojos, el entendimiento para que con buena fe, si alguno de buena fe quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y no lo va a dejar en oscuridad. Si de verdad una persona de buena fe quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le abrirá el entendimiento para que comprenda. Así que nosotros los creyentes tenemos las Escrituras como un pilar fundamental en nuestra fe y en nuestra seguridad espiritual, pero a su vez es complementada por el Espíritu Santo en nuestra vida
porque Él es el que vivifica la palabra de Dios en nuestros corazones. Es decir, la hace vívida. El Espíritu Santo hace que las enseñanzas, los mandamientos de Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, nosotros la podamos entender, comprender, asimilar, practicar y sentirla. Sin el Espíritu Santo difícilmente uno pueda comprender, porque quien nos quita la venda que no nos permitía ver, quien nos da el entendimiento para entender, porque muchos viendo no comprendían, oyendo no entendían. Y por eso crucificaron a Cristo, y por eso Jesús dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque aún viendo y oyendo, no creyeron en el Señor Jesucristo. Así que es fundamental que nosotros permitamos tener una comunión con el Espíritu Santo. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo es muerta, es letra, es religión, es simplemente legalismo. Pero el Espíritu hace viva la palabra en nosotros. Así que tenemos las Escrituras y tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Una es tangible, la Biblia, la vemos, la leemos, pero la otra es espiritual y es vivencial. Lo vas a vivir, lo vas a experimentar. El Espíritu Santo te va a convencer de que lo que está en la Biblia es correcto. Y no solamente te va a convencer el Espíritu Santo de que lo que está en la Biblia es correcto, sino que también te va a mostrar el error de aquellos que por intereses mundanos pueden estar enseñando lo que la Biblia no está diciendo. La Biblia dice una cosa, la sacan de contexto, le atribuyen un significado que en ese momento la Biblia no está hablando para justificar, lo que la Biblia no está diciendo. De ahí tenemos que muchos sacerdotes católicos justifican, sacando de contexto una enseñanza que Jesús estaba dando, para justificar, por ejemplo, el purgatorio. Sacan de contexto una enseñanza y con ella le dan el valor de la interpretación que se les viene a la gana para decir: miren, aquí Jesús está hablando del purgatorio, pero no quiero hablar de eso. Quiero mencionar cómo el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar. Cuando inclusive gente manipulando las Escrituras nos quieran hacer pasar gato por liebre. Pero es nuestra responsabilidad estudiar las Escrituras, no solamente leerla. Hay mucha gente que lee la Biblia y está bien para el que comienza, pero para los que llevamos años, nosotros debemos estudiar las Escrituras. Las Escrituras nos van a hacer sabios, nos convierten en personas sabias para con Dios. Las Escrituras nos hacen ricos para con Dios. Entonces vamos a tener un mayor elemento de juicio y de criterio para tomar decisiones. Es tu responsabilidad ser y convertirte en un estudioso de la palabra de Dios, no solamente un lector de la Biblia. De hecho, debemos estudiarla y debemos meditarla todos los días. De día y de noche, el Señor nos manda a meditar en su palabra, de día y de noche. Así que, si estas dos, la palabra y el Espíritu Santo, la vivencia, mi comunión con el Señor, el Espíritu Santo, no están juntas, probablemente me podré ir para un extremo o para el otro. Y finalmente podré ser víctima del error. Y para que nadie nos engañe, porque ¿a quién nos gusta que nos engañen? A nadie. A nadie nos gusta que nos engañen. De hecho, el Señor felicita a la iglesia mencionada en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, y le dice: te felicito, entre otras cosas, porque has probado a los que se decían ser apóstoles y los has hallado faltos. Mirá si no tenemos que tener discernimiento de la palabra de Dios. Esa pizca de luz que nos da la palabra para discernir aquellos que
usando el nombre del Señor y las Escrituras, tergiversan las Escrituras para un provecho personal y bueno, sí, obviamente, para también sus grandes negocios que deben sostener a través de la fe, ¿no? Es lamentable, pero bueno, es una realidad. Entonces nosotros tenemos el deber también de hallar a las personas, si se dicen ser sacerdotes, padres, curas, pastores, si realmente están trazando las Escrituras adecuadamente, pero no desde el legalismo, sino desde el espíritu. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde el conocimiento bíblico, en una oración continua, en comunión, en arrepentimiento, pero en una santa devoción, el Espíritu Santo nos va a dar luz para que podamos cumplir la palabra de Dios con un espíritu de obediencia y no por legalismo. Por ejemplo, cumplir la Biblia o los mandamientos de Dios por legalismo es cumplirlo por un rito, porque lo establece la religión. La verdad no lo entiendo, pero si lo tengo que hacer, y bueno, lo voy a hacer sin comprender, sin cambiar ningún hábito de vida, sin tener arrepentimiento de por medio, peco, pero después me camino hasta la China y vuelvo, y total ya mi caminata justificó mi pecado, entonces ahora, porque si yo hice tal buena acción, entonces ahora sí merezco el perdón de Dios, y eso es no entender las Escrituras. Y muchos por legalismo hacen cosas porque la Biblia dice que no hay que hacerla. Entonces, por terror, por horror, por miedo, por temor, pero sin amor, van y hacen lo que hay que hacer. Pero, vuelvo a repetir, por temor, por miedo, por horror, por terror. Y Dios no quiere que nosotros cumplamos su palabra como si fuese que Dios es un monarca y nosotros como súbditos hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No me gusta, pero lo tengo que hacer igual. Dios nos manda a cumplir sus mandamientos, pero Él no quiere que lo hagamos porque hay que hacerlo. No me gusta, pero lo tengo que hacer igual. Él quiere que lo hagamos con un espíritu de obediencia. Y esto se basa en el amor. Por ejemplo, la palabra legalismo viene de legal. Los que se ajustan en forma directa a algo que está escrito. Yo no necesito tener en la ladera de mi casa escrito: hoy deberás alimentar a tu hija Megan y que coma las 4 comidas diarias. Asegúrate de tener una buena alimentación balanceada. No necesito ir a la ladera y leer eso, porque eso ya está en mi corazón. No necesito que nadie me diga: dale de comer a tu hija, porque en mi corazón lo que yo deseo es que mi hija tenga lo necesario para su nutrición, su desarrollo, su crecimiento, que no pase hambre, que pueda vivir bien, comer bien. Es mi obligación, por amor, como padre me voy a preocupar por el bien de mi hija. Y si yo necesito que alguien me diga que tengo que hacer esto, porque en mi corazón no está, eso sería una fe legalista. En cambio, un espíritu de obediencia hace que uno tenga una fe de amor. Yo no voy a hacer esto porque sé que a Dios no le agrada. Yo voy a cumplir esto porque sé que a Dios le agrada, porque lo tengo acá. Y no necesito que nadie me lo recuerde. No necesito que nadie me diga: Abel, tienes que estudiar la Biblia, porque solo me nace conocer al Dios de los cielos. Solo me nace indagar sobre los asuntos que el Padre nos regaló para que nosotros conociéramos de Él. Solo me nace, por amor a Dios, conocer su voluntad. Y no necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer, porque por amor voy y lo hago. ¿Quién hace que uno, la palabra de Dios la tenga escrita en su corazón? El Espíritu Santo. Y eso es un espíritu de obediencia. Así que el deseo de escudriñar las Escrituras tiene que estar en tu corazón, arraigado fuertemente, y el Espíritu Santo va a inquietarte
para que te alimentes de la palabra de Dios y tengas comunión con Él, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que le adoren en espíritu y en verdad? Significa que le adoremos con conocimiento de causa, con juicio y con crítica. No de crítica de criticar, sino de tener una crítica al respecto y saber lo que estoy haciendo en tiempo y en forma y cómo lo estoy haciendo. En espíritu y en verdad. Así que estos pilares, los dos que te mencioné, son fundamentales para no caer en el legalismo, para abundar en este espíritu de obediencia donde nosotros vamos a poner por obra la palabra de Dios por amor. No por terror de que me va a enviar al infierno, no por terror de que me va a enviar ahí al Hades, no, por amor, porque quiero estar con Él, por amor, porque quiero pasar mi eternidad con Él a su lado. Por amor de que Él me diga, bien, fiel, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero no porque busque lo mucho, porque busco su aprobación, busco su agrado. Eso es un espíritu de obediencia. Y a su vez, el Señor que vivifica su palabra en nuestros corazones, Él nos va a dar entendimiento para que podamos crecer en Cristo Jesús. Y para poder crecer en Cristo Jesús es fundamental que tomemos decisiones. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, el que ya fue apartado por Dios, siga apartándose. ¿De qué? De lo malo, del pecado, de lo que a Dios no le agrada, de lo que no es apto ante los ojos de Dios. Entonces yo, que fui santificado por Él, para honrar su llamado, su apartamiento, su santidad, no voy a justificar en decir, y bueno, está bien, soy un pecador, santificado, pero ¿qué hacen los pecadores? Pecan. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pequé, voy a pecar. No, Dios sabe que vamos a pecar, esa es la otra verdad. Pero lo que Él quiere es que nos apartemos y que de todo lo que dependa de nosotros, no pequemos y nos alejemos de todo pecado. Es que tenemos que tener una comprensión completa acerca del pecado. Porque el pecado destruye. El pecado hace que el jardín más precioso se convierta en el desierto más árido. El pecado hace que todo sucumba. Lo vemos desde el principio con Adán y Eva. El pecado los sucumbió y Caín, por causa del pecado de los padres, la maldad entró en la humanidad y mata a su hermano Abel, pero después en adelante todos fuimos concebidos en pecado y por eso que somos pecadores. Pero me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si si Adán no hubiera pecado? Te doy otro ejemplo. Moisés, el gran varón de Dios, indiscutible, como que después de Jesús sigue él. En mi caso personal, pero es mío, en mi caso personal es el Señor Jesús, ¿sí? Dios, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, y el rey David. Pero es una historia personal, es un gusto personal. Pero nadie puede decir que Moisés fue de entre los hombres el más fantástico, de todas las cosas que Dios hizo en él, a través de él, la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, su pecado, porque él cometió un pecado particular de desobediencia a Dios, porque bajo el instinto de un sentimiento que lo podemos resumir en pasión, bajo un instinto de un sentimiento de pasión que lo envuelve, de enojo apasionado, que es una pasión, él desobedece a Dios. Por esa causa no entra a la tierra prometida. Y de sus hijos sabemos poco y nada. Alguna que otra pequeña reseña, pero nada más. Ahora bien, te voy a hablar del rey David. Porque este rey fue magnífico. Y era un rey conforme, su corazón conforme al de Dios. Y por la pasión, él comete un pecado. Y quiero mencionarte acerca de cómo las pasiones
nos pueden llevar a errar. Y las consecuencias del error pueden ser dramáticas. La Biblia nos aconseja a nosotros a huir de las pasiones, a huir. Segunda de Timoteo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Colosenses 3, versículo 5, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Hagan morir las pasiones. Es que nosotros somos pecadores. Y porque somos pecadores, justificamos en nombre de la pasión un montón de pecados. Y bueno, ¿qué quería? No podía, no me contuve, es lo que tenía en el momento y lo dije. En nombre de la pasión, nosotros como que rebajamos y justificamos lo que hacemos. Esta sociedad actual justifica todo lo que se haga por pasión y le dice muchas veces mal llamado amor, por amor, pero en realidad no es amor, es pasión. Y por la pasión muchos se descontrolan. Por la pasión David pecó gravemente. Y el profeta Natán le dice a David, por tu pecado, David, a partir de ahora, la espada no se apartará de tu casa. Yo me pregunto, ¿y si David no hubiera pecado? ¿Toda esa maldición hubiera entrado a la casa? Si Moisés no hubiera pecado, ¿hubiera entrado a la tierra prometida? Y podría haber sido uno de sus hijos quienes continúen con la obra que Dios empezó con Moisés y no con Josué y Caleb. Y si Adán no hubiera pecado, ¿será que todavía estaría vivo y nosotros no, ningún ser humano moriría? Y vuelvo a David. ¿Qué hizo David? David se apoderó de una mujer que no era de él y mandó a matar a su marido porque era soldado del rey. Entonces, como Betsabé quedó embarazada mientras su esposo estaba batallando, llevando adelante las guerras del rey, y David, quien debería estar en batalla, se había quedado en el palacio, y vio a Betsabé bañándose. Y Betsabé era una mujer conocida por David porque era la nieta del principal asesor del rey. Y su esposo era uno de los 30 valientes del rey David. Así que Betsabé era una mujer que él conocía de tiempo y hace tiempo la venía codiciando. Y vio la perfecta oportunidad para poder tomarla y dejarse llevar por su pasión. Y como quedó embarazada, y bueno, a Joab, a su general, le dice que lo ponga al frente de batalla, en la parte más recia de la batalla, y que cuando esté peleando con los enemigos, todos se vuelvan y lo dejen solo para que no tenga escapatoria y muera. De esa manera él estaría con un error más grave tapando otro error grave. De esa manera él dejaba viuda a Betsabé y se podía casar con ella y ahora sí podía tener un hijo. Y como Dios vio que él tomó una mujer que se dejó justificar por la pasión, se dejó llevar por la pasión y encima mandó a matar al esposo de Betsabé, Natán, el profeta, le dice, ahora la espada no se apartará de tu casa. Pero yo quiero contarte que no fue un castigo de Dios que Dios le dijo, por esto ahora, por haber sido tan perverso. Teniendo todas las mujeres que quisieras, eras el rey, te podías casar con la que más te guste. Es más, si estabas insatisfecho, podías haber hecho un
universo de hebreas y que desfilen ante el rey, y de modo que el rey de última, en vez de volcar su corazón y su pasión a esta mujer, pueda morir a eso y bueno, canalizarlo con otra mujer. Podías haberlo hecho, podrías haber buscado la mujer más bonita que te cautive mucho más. No lo hiciste y tomaste lo que no era tuyo. Todo porque se dejó dominar por la pasión. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que la espada se apoderó de la familia de David de una manera muy fuerte. Amnón, que era su primer hijo, el que iba a heredar el trono, resulta que se enamora locamente, apasionadamente, desenfrenadamente de su media hermana Tamar, a quien la termina violando. Y luego de violarla, con todo ese amor y pasión desenfrenado que él tenía a tal punto de hacer semejante aberración con su propia hermana, la termina aborreciendo más de lo que antes la deseaba. ¡Wow! Pero no queda acá. El hermano de Tamar, llamado Absalón, se venga de esa violación y mata a Amnón, su otro medio hermano, porque Absalón era hermano de Tamar y Amnón era medio hermano de ellos dos. Él se venga y lo mata. Pueden buscar la historia, es fascinante. Pero no queda ahí la cosa. Después de varias cosas en el medio que van y que vienen, resulta que Absalón, quien era el segundo heredero al trono, que el día de mañana, cuando David muera, él iba a heredar el trono. ¿Qué es lo que hace este pibe? Se levanta contra su padre para tomar el reino por medio de mentiras. Bueno, hace toda una jugarreta, pero la cuestión es que se levanta, forma un ejército más grande que el que tenía el rey David. Y el rey David fue traicionado por su hijo, fue traicionado por su principal asesor, quien sería el abuelo de Betsabé. Fue traicionado por un montón de soldados. Y David era el ungido de Dios. Y David estaba viviendo las consecuencias que le empieza a ocurrir por causa de su pecado que cometió años atrás. ¿Qué hace Absalón? Lo saca del palacio. O mejor dicho, David, cuando se entera el rey David que su hijo Absalón en Hebrón, que era una ciudad en Judá, se proclama rey, se autoproclama rey de todo Israel para prevenir que nadie muera, él abandona el palacio y se va. Pero los fieles de David no permiten que esto ocurra y entonces ocurre que allí van a la guerra los que estaban con Absalón, porque Absalón no solo le quiso sacar el trono al padre, sino que también lo quiso matar. La intención de Absalón era ir a la guerra, agarrar al padre y matarlo. Además de que se acostó con las mujeres del padre. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, Joab, que era el general del ejército, termina venciendo a Absalón. Absalón termina perdiendo y este muere en manos del general. Amnón viola a Tamar. Absalón mata a Amnón. Absalón se subleva con el padre. Absalón va a la guerra con el padre y lo quiere matar y termina muriendo él. Pero no queda la cosa ahí, continúa. Salomón, que ya creció y que había sido ungido, bueno, resulta que David muere, pero Salomón, que tenía que tomar el poder, el reino, porque él era el ungido que iba a continuar tras la partida de su padre David, no le queda otra que ordenar la muerte de Abdías, un hermano mayor de él, que también se había proclamado rey. ¡Wow! Todo lo que pasó porque David pecó. Porque me pregunto, ¿y si David no hubiera pecado con Betsabé? ¿Y si David hubiera hecho morir esa pasión? ¿Los hijos hubieran estado influenciados por Satanás y por los espíritus inmundos que lo habrán embrujado, que los habrán tomado? Porque el Señor, por medio del profeta Natán, le dice al rey David: mirá, David, que ahora, lamentablemente, vos, por haber hecho lo que hiciste, ahora la espada no se apartará de tu casa. Como que es condicional.
lo que estamos viendo y observando con todos esos ejemplos que te estoy dando es que el poder del pecado es destructivo, es dañino, se apodera de las mentes y de los corazones. Observemos de los que se han portado bien, digamos, que no han pecado así de una manera grotesca contra Dios, porque también tenemos que decir que el pecado es pecado, no hay pecado 1 y pecado 100. El pecado es pecado y cuando vos tiras una piedra al mar o una roca, ambas en el agua se sumergen, solo que una tiene mayor impacto, una genera mayor presión, la más grande, la roca, genera una mayor onda expansiva. Es que hay pecados que depende de quién lo cometa, tiene un efecto dominó más largo o más corto, un efecto dominó más extenso o menos extenso. Quien está a mayor autoridad espiritual, familiar, sus pecados pueden ocasionar trascendencias más graves aún. Y la verdad que esto es un llamado de atención a los varones también. Porque los varones somos la autoridad de nuestra casa. Nosotros los hombres somos la autoridad. El padre es la autoridad de Cristo. Cristo es la autoridad del varón. El varón es la autoridad de la mujer. Y no es una autoridad al estilo de los ejércitos, de subordinados. Es una autoridad de responsabilidad. Porque muchos cuando interpretan la palabra autoridad piensan que es la de estar subordinado. No, es la de responsabilidad. Es el primer responsable. Por eso que vemos que los hombres que fallaron, por ser hombres de autoridad, su pecado tuvo mayor impacto. Pero observemos, por ejemplo, a José. Casi que podríamos decir es un tipo de Jesús. Un genio José. Sin embargo, fue un hombre que honró a Dios en todas las malas y en todas las buenas. Así como estuvo en todas las malas, también estuvo en todas las buenas y no pecó contra Dios. Y tenemos una historia fascinante, la de José, la de Job. Otra historia fascinante de un hombre que ante los ojos de Dios fue honrado. La de Abraham, porque Dios dice que Abraham fue fiel a Dios en toda su palabra. Todo lo que Dios le mandó a hacer a Abraham, Abraham lo hizo todo. Fue un hombre fiel. ¿Y qué vemos en ellos? Que por haber caminado en un camino de santidad, las consecuencias también son fabulosas, son maravillosas, son preciosas. Ahora bien, te estoy tomando esto del Antiguo Testamento para mostrar la gravedad del pecado. Es tan grave el pecado que nosotros no podemos jugar con él. Porque si jugamos con él, el que juega con fuego se quema. Y hay muchos que por jugar con fuego murieron quemados. Y si no murieron quemados, les quedó la cicatriz de por vida. Porque jugaron con fuego. Y la verdad, no está bien jugar con fuego. No está bien jugar con fuego. Y jugar con el pecado es jugar con fuego. Y cuando nosotros estamos embuidos en una sensación de pasión que no podemos gobernar, tenemos que tener plena conciencia que esa pasión no nos puede dominar. Tenemos que poner el freno de mano y el freno de pie y decir, no puedo continuar así. No puedo dejar que ninguna pasión me domine. Por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos morir a todas las pasiones. Porque el pecado es grave. Ahora bien, gracias al amor del Señor, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y como dice Isaías 53, Él cargó nuestra maldad. Él llevó sobre sí el precio de nuestro pecado. Él fue crucificado por nosotros los transgresores. Él llevó el pecado de muchos. El Señor Jesucristo, viendo que somos pecadores, y que lo más probable es que pequemos, Él dice, la única manera de frenar la maldición del pecado es morir por ellos en su lugar, para que todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que en Colosenses capítulo 2, versículo 15, se nos revela que el Señor Jesús, cuando fue crucificado, el Señor los exhibió públicamente. ¿A quiénes?
a los principados, a las potestades, a los espíritus inmundos, a los demonios, que cuando ellos veían que nosotros pecábamos, se apoderaban de nosotros, haciendo que las maldiciones del pecado coman nuestra vida y nos sumerjan en las maldiciones habidas y por haber. Por eso que el hombre va de mal en peor por causa del pecado. Pero Cristo Jesús murió por nosotros. Y esto es una alegría, es una noticia fenomenal, porque ahora en Cristo Jesús ya ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás, ni los demonios pueden enseñorearse de nosotros, sino que ahora, por medio de Cristo Jesús, tenemos vida eterna, porque para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Así que ahí donde estás, te pido un grito de júbilo, te pido una aleluya, hermano. No hay condenación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vayamos y pecamos? No. ¿Que pequemos? No. No estamos diciendo que vamos a salir a practicar el pecado, porque honramos la santidad de Dios y por ella causa nos apartamos de todo pecado y le decimos, Señor, gracias. Pero todavía seguimos estando en este cuerpo. Y podemos estar en alguna ocasión supeditado a nuestras pasiones, que pueden hacer que después paguemos caro. Aunque Jesús ya pagó por nosotros y espiritualmente no hay condenación, las consecuencias de nuestro pecado generan repercusiones y esas repercusiones no siempre el Señor las va a librar. Si una persona decide tener relaciones con otra persona que tiene HIV y después se arrepiente, en una relación adúltera estamos hablando, ¿no? Ilegal, que no es ante Dios acepto. Y después se arrepiente y Dios lo va a perdonar, pero eso no quiere decir que le vaya a curar del HIV. Como para dar un ejemplo, si yo robo y después me voy a la cárcel y me arrepiento y Dios me va a perdonar, pero no me va a sacar de la cárcel. Hay efectos que causan y muchas veces todo eso viene porque no estamos dominando nuestra concupiscencia, que sería nuestras pasiones. Debemos dominar nuestras pasiones. ¿Qué diría yo ante un hombre o a una mujer, un hermano, que me diría, pastor, no puedo controlar esto, pareciera que estoy hechizado, embrujado, me controla la mente, el corazón, no puedo evitarlo? Si fuese un hombre, por ejemplo, yo le diría, mirá, si es una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, no tiene que ser sexual, puede ser un trabajo mismo. He conocido muchos cristianos que, estando en un alto grado de confianza por sus patrones, se atrevieron a poner la mano en la lata y la cámara los estaba filmando. Obviamente que los echaron. Se habrán arrepentido y yo no los voy a juzgar, pero perdió el trabajo. Cuando hay algo que te domina, tenés que buscar ayuda. Primero en Dios, en el Espíritu Santo. Si no podés, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos si son adultos, no te lo guardes, porque ese es el engaño de Satanás, que lleva a que nosotros los cristianos digamos por vergüenza, no, ¿cómo voy a contar esto? No, ¿cómo voy a decir lo que me está pasando? Eso es una mentira del diablo, porque te quiere enjaular, encerrar en vos mismo para que después seas preso de lo que te está pasando. Entonces, ante la pasión que puede estar dominándonos, y digo, puede estar dominándonos porque somos humanos, somos personas apasionadas y una pasión desvergonzada puede venir. No sé por qué, pero puede venir. Entonces, para ser libres, tenemos que cortar, debemos huir de toda pasión. Si hay que renunciar al trabajo, se renuncia al trabajo, porque prefiero perder un trabajo y no mi familia. Prefiero perder el trabajo y no la honradez. Prefiero perder el trabajo y no el ministerio. Prefiero ser cauto y poder hablarlo con personas que pueden bendecirme, los ministros de la iglesia, los pastores de la congregación. Porque si te lo guardás, probablemente vas a terminar siendo presa de eso. No digo que sí, pero probablemente, quizás logres dominarlo.
Pero lo que tenés que hacer, hacelo. Huye de las pasiones y haz morir toda pasión, te dice el Señor. Si vos sentís que hay algo que hay que cortar, se tiene que cortar. Jesús lo dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer o tu pierna te es ocasión de caer, quítate el ojo, la pierna, la mano, lo que sea. Hay que cortar, tomar decisiones drásticas, radicales. Y el Señor que está contigo te va a ayudar y te va a bendecir y te va a acompañar. Y Él va a estar contigo para que puedas salir adelante. El Señor está con nosotros y quiere que nosotros salgamos adelante. Y obviamente, no tengas miedo. El Señor Jesús dijo, si alguno pierde algo por causa mía, y no solo habla de terrenos y de casas, de bienes materiales, también habla de personas. Y menciona, además de terrenos, casas y bienes materiales, menciona a padre, madre, hijos, hermanos. Si alguien pierde por causa de mí las relaciones sociales que tienen o los vínculos sociales que tienen o bienes materiales que tienen, no se preocupen, porque van a recibir 100 veces más en esta vida y encima la vida eterna. Nada de lo que ustedes corten de forma radical por honrar al Señor, por honrar su palabra, por cuidar la comunión con el Espíritu Santo, va a llevarte a la miseria. Todo lo contrario, Dios es un Dios pulcro, santo, puro, recto. En Él no hay muerte, en Él hay vida. Dios te puede mañana vestir de riquezas y vos vas a decir, Señor, he recibido 10 veces más de lo que yo merecía en mi trabajo. ¿Por qué me das tanto? Y Dios te va a decir, te doy tanto porque yo soy tu Dios grande, fuerte, poderoso, que puedo vestirte de riquezas y darte honores porque yo te amo. Y Dios, como hizo con David, que lo sacó del campo siendo un pastorcito silvestre común, un don nadie, lo vistió de fama, de gloria, de riqueza, lo hizo rey de Israel. Y a pesar de su pecado, Dios lo purificó y lo redarguyó. Y acá también tengo que decir que el Señor dice que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana los voy a convertir. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y buscamos el rostro del Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que nos justifica, nuestro abogado intercesor ante el Padre. Así que si hemos pecado, tampoco es para lamentarnos. Por eso quiero decirte que Dios no es un Dios que tiene nietos, Dios tiene hijos. Y esto es fundamental para nosotros los padres, que eduquemos a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ahora que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Y mientras yo estoy en Cristo Jesús, Él me ha perdonado de todo pecado y por amor a Él, ese espíritu de obediencia que hay en mí no me va a permitir dejarme dominar por la pasión. Voy a morir a esa pasión y el Señor me va a cuidar de todo mal. Pero nuestros hijos no pueden ser nietos de Dios. Nuestros hijos tienen que ser hijos de Dios. Y ellos tienen que ver en nosotros una conducta de piedad, una conducta santa, sacra, pura. Que ellos vean que sí, somos humanos y nos equivocamos y cometemos errores, pero nos humillamos también ante el Señor y buscamos honrar al Señor de todo corazón y ellos ven que nuestra fe es genuina y es sincera. Por eso es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos también se cobijen bajo el paraguas de Jesucristo. Porque si no, las maldiciones pueden venir sobre ellos. Y nosotros como padres somos los primeros responsables ante el Señor de mostrarles a ellos una vida sacra, pura, santa, digna, no de un hipócrita fariseísta, de esos que son legalistas, que solamente buscan ampararse ante una religión y, como dice el dicho, comen santos y escupen diablos, sino que ellos puedan ver en nosotros que con toda nuestra humanidad amamos al Señor con todo nuestro corazón y buscamos mejorar cada día para su gloria. Entonces ellos también van a venir bajo la cobija del Señor Jesús y ellos también van a ser libres de la maldición del pecado.
¿Por qué se creen que el mundo va de mal en peor? Porque el mundo se sumerge cada vez más y más y más y más en el pecado. Y el único que puede cortar con todo eso es Cristo. Así que hoy es tiempo, hermano, de hacer morir y de cortar con todo aquello que tenga que morir y cortar para gloria de Dios. Hoy es tiempo de buscar y de cubrirnos en la santidad de Dios, nuestro Señor, y santificarnos en Él. Y si usted tiene algo que cortar, córtelo con confianza. En Dios no va a ir a miseria ni a pobreza, porque Dios honra a los que le honran. Dios salva a los que confían en Él. Algunos dirán, ay, pero yo no soy el rey David, ni soy Moisés. Ellos no eran nada tampoco. Y nosotros no somos nada. Pero Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Así que no te dejes dominar por las pasiones. Aunque ames al Señor con todo tu corazón y te das cuenta que te está controlando, tienes que tomar una decisión radical. Tienes que hacer algo. No puedes decir lo sobrellevo, porque ese sobrellevo implicaría hacer como hace la gallinita que va comiendo el maicito y que va directamente a la cueva de la madriguera del zorro. Y ese zorro es Satanás, es el pecado, son las maldiciones. Entonces no puedo decir, ay, lo voy sobrellevando, Señor, ayúdame. No, algo hay que hacer. Cuidaros, dice el apóstol Juan, cuídense ustedes, para que no pierdan las cosas que han recibido. Porque ahora es el momento de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Jesús vuelve pronto, pero no sabemos qué tan pronto volverá. Pero lo amamos y amamos su regreso. Y Él cuando venga nos tiene que encontrar preparados. Así que tu preocupación no debería ser llegar a fin de mes. ¿Dónde está tu fe si no? Tu preocupación es tener conocimiento de Dios y deja que Él te prospere en tu camino. Tu preocupación es llenarte del Espíritu Santo y deja que Él te dé lo que Él considera que tienes que tener. Tu preocupación es tener un espíritu de obediencia a Dios y deja que el Padre te dé lo que Él considere que te tenga que dar. Y si esta palabra te fue de bendición, cosa que anhelo con todo mi corazón, el Señor te añada más y más a tu vida. Que el Señor les bendiga y si así Dios lo permite, mañana domingo el doctor, el obispo de la Santa Iglesia del Señor, mi padre, va a estar trayendo también otro momento maravilloso de la palabra del Señor para que compartamos juntos. Que el Señor les bendiga ahora y siempre. Amén.